somos dignos y jamás humillados ni mendigos, hermanas y hermanos. Ya no es un Estado limosnero, ya no es un Estado mendigo como nos dejaron. Por eso, mediante la Asamblea Constituyente, hemos pasado de un Estado colonial mendigo a un Estado plurinacional digno. Enciende ahora tu luz, la lucha va a comenzar. Tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Las Naciones Unidas tienen que ser fortalecidas y para eso tiene que haber una revolución dentro de las Naciones Unidas, acabar con ese Consejo de Inseguridad, porque es un Consejo de Inseguridad, supuestamente un Consejo de Seguridad. Acabar y que las Naciones Unidas hagan cumplir todas las resoluciones que se emitan en esta clase de eventos. Vamos a nacionalizar los recursos naturales, el gas natural, los hidrocarburos. Cualquier Estado tiene todo el derecho de ejercer el derecho de propiedad sobre sus recursos naturales. El pueblo es anticolonialista, el pueblo es antiimperialista, el pueblo es anticapitalista. Eso nos une para impulsar la liberación de todo el pueblo boliviano. ¡Causa Chuncoca! ¡Que viva nuestra identidad! Tenemos una enorme responsabilidad para seguir mejorando la economía, seguir reduciendo la extrema pobreza y la pobreza. Ya están los resultados. Ya se escucha nuestro rugir, ya nunca nos callarán. Amerindia se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac Katari anunció. Volveré. Felizmente en América Latina, especialmente en Sudamérica, nos hemos liberado. Eso es lo más importante. Ya no dependemos de la dominación imperial, ni a lo político, ni a lo económico. Volveré, volveré, seré. Cuando llegamos en el 2006 al gobierno, Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de América. Y el año pasado hemos terminado con un crecimiento económico como primer país de Sudamérica y el segundo país de América. Por la sangre de nuestros antepasados que lucharon por nuestra libertad, por aquellos que fueron traicionados, torturados, asesinados, por nuestras mujeres y nuestros niños, por Tupac Amaru, Juancha Livina, Naquilema, Bartolina Sisa, el Che, Chico Méndez. Por ellos nace hoy el sol de justicia en el Ayayala. Y nuestra América India vive. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro programa de manera especial, diferente, porque se cumplen 10 años de Evo Morales en el gobierno de Bolivia. Cuando nosotros comenzamos Visión 7 Internacional, en su momento todavía Evo Morales no era presidente. 10 años, hicimos un clip especial hecho en la televisión pública. Hola Telma, hola Raúl, hola Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Bueno, muchos otros temas, además de Bolivia, que tienen que ver con la agenda internacional y que tratamos siempre en este programa. Portugal es uno de los temas que nos va a ocupar en el día de hoy. Asume un nuevo presidente, un presidente conservador que va a tener que entenderse con un gobierno, por ahora, en manos de una coalición de izquierda con un premier socialista. La apuesta es a la concertación, por lo menos la concertación interna. A nivel europeo la cosa es distinta porque ya el presupuesto que presentaron fue rechazado por la Comisión Europea, un presupuesto contra la austeridad, contra los planes de austeridad que aplicó Portugal, por lo menos en los últimos 5 años. Vamos a repasar esta situación porque me parece que es una de las claves de la situación
política y económica de Europa actual, ¿no? Y otro tema que empieza ahora y va a terminar el 8 de noviembre es el de las elecciones en Estados Unidos. El lunes es la primera primaria en Iowa. Se eligen, van a empezar a elegirse los candidatos para el Partido Republicano y para el Partido Demócrata. Así que tenemos un informe explicativo para entender cómo es esta elección tan compleja. Y sin duda me parece que la gran noticia de la semana fue la cuarta cumbre de la CELAC en Quito. Fue asistencia perfecta. Los 33 países, recordemos que la CELAC es un organismo sin Estados Unidos y sin Canadá, y estuvieron representantes de los 33 países de las 3 Américas. Y Pedro Bieguer estuvo en Quito, así que podés contarnos en forma directa lo que pasó allá. Sí, la verdad fue una invitación directa de la presidencia de la CELAC, eso me permitió estar en el edificio, tener contacto con presidentes, poder hablar con ellos, con los asesores, con los economistas. Me parece, para resumir la importancia de la CELAC, todos coinciden que hay que afianzar este organismo, que tiene menos de 6 años de vida, esto es interesante, y además que va a jugar un rol muy importante en el proceso de paz en Colombia. Me parece que ese es el nudo central de lo que se habló. Obviamente siempre tenemos un problema, siempre lo decimos, había 33 representantes, es imposible resumir lo que dijo cada uno de ellos o de ellas. Nosotros tratamos de hacer un resumen global, ¿no? Mirado desde arriba. Hubo percepciones, ¿no? Hubo percepciones, digamos, una percepción por lo menos que a mí me pareció obvia, es que había ya, a diferencia de otras cumbres, dos discursos bien diferentes, ¿no? Un discurso mucho más antiimperialista, te diría, mucho más subrayando la soberanía, subrayando el tema justamente de la independencia de esta parte del mundo, de ser más soberanos, y otro menos, uno mucho más moderado. Pero eso se daba antes también, te diría, Telma, porque está claro que hay diferencias ideológicas entre los 33 países. Y muchas veces, yo he tenido la oportunidad de estar en varias de estas cumbres, y siempre hay... A ver, yo creo que quien marca la línea, que fue la creación de la CELAC, son los gobiernos progresistas, en el amplio sentido de la palabra. Seguro, y el Venezuela, anfitrión, Correa, es muy claro al respecto, porque tiene un pensamiento estratégico. Y lo siguen marcando hasta ahora. Pero sí, hay discursos más moderados, que resaltan tal vez el tema de la pobreza. Pero fueron los creadores, los fundadores de la CELAC, y justamente con un signo de oposición o diferenciación de la OEA, ¿no? Exactamente. Esto es lo que está marcando, me parece, uno de los flancos de discusión, y que fue una de las cosas que se subrayó, se ratificó en esta oportunidad también, que es la CELAC, para qué se creó la CELAC. Exacto. Y bueno, vos hablabas del tema del plan de paz en Colombia. Otro tema que fue muy interesante en la discusión fue en Haití, el tema Haití, porque concretamente el presidente de Haití, el canciller pidió directamente una representación de la CELAC para el tema electoral, que es un tema muy conflictivo, que está por llevarse a cabo o no sabemos, la semana que viene. Entonces, me pareció también muy interesante eso, que la CELAC cumpliera un rol fundamental, así como Naciones Unidas o como la OEA puede cumplir, ¿no? Bueno, hay algunos clips. ¿Qué les parece si vemos lo que dicen los presidentes? Dale. Y después discutimos. Hemos entrado en un periodo de turbulencias económicas. En el caso de Venezuela y Ecuador, con la baja de los precios petroleros, y debemos mantener, en estos periodos de turbulencia económica, debemos mantener las políticas sociales, debemos mantener el rumbo del crecimiento de la igualdad, y debemos mantener el rumbo del crecimiento económico para impactar la calidad de vida y el derecho de nuestros pueblos a vivir viviendo de verdad. Estamos entrando en situaciones difíciles. Venezuela está en una situación muy difícil. He declarado una emergencia económica para fortalecer lo social, para defender los derechos sociales del pueblo y para iniciar un nuevo modelo económico productivo. Vengo a sostener un conjunto de reuniones con países hermanos, presidentes hermanos de América Latina. Vengo a plantear un conjunto de posibilidades para, desde América Latina, atender la emergencia económica de Venezuela, para incrementar el comercio justo, para incrementar la complementariedad y la solidaridad. Venezuela viene con una propuesta, como siempre, para buscar entre nosotros mismos nuestras propias soluciones. Eu propus que nós tivéssemos também
uma ação de cooperação no combate ao Zika vírus. Vários países da região têm grande experiência no combate à dengue, porque a dengue ela é típica de países tropicais ou subtropicais, países como os nossos. E, obviamente, nos locais onde há uma temperatura mais alta, há concentração de água ou de resíduos sólidos, lixo propriamente dito. O que eu propus é que nós nos uníssemos em torno desse combate. Nós sabemos, né, e vamos todos fazer um esforço, vamos cooperar também na área de pesquisa científica e tecnológica, mas nós sabemos que a única forma de cooperar agora é difundirmos entre nós as melhores práticas de combate ao vírus ou as melhores tecnologias de combate ao vírus. Y también les expliqué cómo acordamos con las FARC solicitarle a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que diera un mandato para que Naciones Unidas participara en la verificación y el monitoreo del cese al fuego y de hostilidades y en el proceso de dejación de armas. Que esa solicitud en tiempo récord fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hace apenas un par de días, y como eso es un paso importantísimo que vuelve irreversible este proceso de paz. De ninguna manera esto era un involucramiento en los asuntos internos de Venezuela, simplemente y nada menos. La Argentina tiene una historia muy dura con la cuestión de los derechos humanos y aquellos años de mordaza, aquellos años de miedo que tuvimos que vivir los argentinos, quedaron muy metidos adentro de todos nosotros y de todo el pueblo argentino. Y cada vez que sentimos o pensamos que hay una violación a los derechos humanos o el no suficiente cuidado, para decirlo de una manera más elegante, a la defensa de los derechos humanos, sentimos que tenemos que señalarlo, porque en aquel momento hubo mucha solidaridad de enorme cantidad de países diciendo que en la Argentina había violación a los derechos humanos. Y por esas denuncias es que el mundo supo que en la Argentina había violación a los derechos humanos. Y eso nos ayudó mucho después para salir de esa situación. Hablamos del problema del narcotráfico, que hay que ponerlo más explícitamente, hay que tratarlo con más énfasis en la agenda de la CELAC. En general hablamos del crimen organizado, de la violencia estructural que sufre nuestra América, a la cual debemos dar soluciones, Hablamos del problema de la migración, para lo cual también se requieren de acciones conjuntas. Bueno, vimos acá varios testimonios. Recordemos, hubo un plenario donde cada uno de los presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, cancilleres tuvieron 6 minutos para hablar. Después hubo testimonios a través de conferencias de prensa, entrevistas e incluso una reunión cerrada de todos los presidentes, que no hubo acceso a la prensa y no se filtró prácticamente nada. Y después reuniones bilaterales entre diferentes presidentes, donde una de las que me pareció más interesante e importante fue entre Evo Morales y Ollanta Humala por el tema de la salida al mar. Sí, los temas en general, por lo menos los que trascendieron en los distintos discursos, yo vi bastante, por internet, los discursos, hubo mucho sobre el tema Zika, o sea, este nuevo virus que está trayendo tanto dolor de cabeza en toda la región. De hecho, el martes va a haber una reunión del Mercosur llamada por Dilma Rousseff, de los ministros de salud, por el tema. El tema Cuba, bastante también, es decir, que por fin se acabe el tema del bloqueo y que se devuelva ese territorio que es cubano, el territorio de Guantánamo, no solamente que se cierre la cárcel, sino que se devuelva el territorio. Sí. Tema Malvinas, incluso hubo alguien, no recuerdo quién, que dijo que sería bueno que haya alguna vez una cumbre de la CELAC en las Islas Malvinas, diciendo son argentinas. Venezuela, que se ponga fin a la orden ejecutiva. Ustedes recuerdan, el año pasado el gobierno de Estados Unidos puso una orden ejecutiva diciendo que Venezuela era un país que atentaba contra la seguridad de Estados Unidos. Bueno, esta orden ejecutiva sigue vigente. Entonces, el fin de esta orden ejecutiva pasa en Colombia, como dijimos antes, y el tema Haití, al que también ya hicimos referencia. Ahora, hay una cuestión estratégica que claramente planteó Rafael Correa como anfitrión, además que tiene que ver con el horizonte
de la CELAC y esta, sí, se puede decir disputa que hay a nivel internacional o regional respecto del lugar de la OEA. Recordemos, en la OEA está Estados Unidos, no está Cuba. La CELAC, esto lo dijo claramente Evo Morales, nació para contrarrestar, palabras textuales de él, la dominación imperial. Fue creada por Néstor Kirchner, Lula, Chávez, Maduro, Correa. Fue interesante porque él dijo, yo estuve ahí cuando, decía como yo fui testigo de la historia, parecía que decía exactamente, Evo Morales, ¿no? Y para marcar una línea que la refuerza Rafael Correa cuando dice que llegue el momento que la CELAC reemplace a la OEA y que la relación con Estados Unidos sea entre bloques. CELAC, Latinoamérica y el Caribe, y del otro lado Estados Unidos y Canadá. Y también se plantearon cuestiones económicas para ver si puede haber una respuesta común a los problemas económicos. Sí, justamente este planteo de ir en bloque como CELAC tiene que ver con entrar en la discusión de los grandes temas económicos del mundo que evidentemente están preocupando y mucho a la región. Se destacó, sobre todo en el discurso de Correa, el tema de la caída del precio de las materias primas, cómo está golpeando esto a la región, más allá de la crisis y la recesión internacional, el tema del petróleo, donde hizo algunas puntualizaciones fuertes en cuanto a los perjuicios que provoca no solo a los países que dependen del petróleo, en particularmente a Ecuador. Además, agreguémosle que al no tener una moneda propia también la elevación del precio del dólar con respecto a otras monedas también lo ha perjudicado. Lo dijo, claramente claro, lo dijo. Adicionalmente a Ecuador, pero esta cuestión del precio del petróleo tan bajo que advirtió, esto no solo afecta a la OPEP, afecta a los países de la CELAC, pero a la larga también va a afectar a los países consumidores de petróleo porque esto está dañando mucho todos los planes de inversión para buscar, para explorar y encontrar nuevos yacimientos de petróleo. Fueron 5 ejes los de Correa, los que vos acabás de puntualizar. Faltaría 2 que me parece también que trazan líneas hacia el futuro que hay que tener en cuenta y que también fue muy tratado en la reunión, es el tema del medio ambiente. Habló sobre los peligros del medio ambiente, habló sobre también gestionar una financiación propia. Dijo, hay $1 billón de nuestros países colocados en el extranjero. Bueno, tenemos que armar alguna arquitectura para financiarnos a nosotros mismos y como vos decías, los de los bloques, ¿no? Y también importante reducir la brecha del conocimiento. Otra cosa por la cual nosotros tenemos que estar, o sea, nuestra parte del mundo está permanentemente dependiendo de los avances científicos y tecnológicos del primer mundo. Bueno, empezar nosotros con nuestro potencial de científicos, empezar a crear nuestra propia. Bueno, por eso la ciudad del conocimiento que ellos están creando en el norte de Ecuador, que yo tuve la oportunidad de visitar el martes, que se llama Yacha, y alguna vez lo hemos comentado acá. Bueno, y para finalizar, decir que la Correa le pasó la presidencia pro tempore a República Dominicana, a Danilo Medina, que tengo entendido que te sigue, por lo menos así salió el tuit. Sí, la verdad me dijo que me veía en las columnas semanales en la CNN, la verdad un lujo que un presidente te diga que te sigue en tus columnas semanales, así que bueno, un saludo también desde acá al presidente de la República Dominicana, que va por la reelección en mayo, porque hay elecciones en la República Dominicana. Y va a ser presidencia pro tempore este año que viene, vemos si Bolivia está de candidato para el 2017. El gran desafío, como suele ocurrir en este tipo de cumbres, admitido por el propio Rafael Correa, tiene que ver con pasar de la declaración a las cuestiones concretas, ¿no? Respetando, claro está, los matices de cada uno de los países. Pensar en reemplazar, que CELAC reemplace a la OEA, claro, está en el debate de algunos países específicamente, pero por cierto, no de todos. Y Danilo Medina, el presidente de Dominicana, dijo quizás algo bastante importante y para la reflexión y como enemigo a vencer, dijo, con este foro, el de la CELAC. En América Latina es una región de la mayor desigualdad. El 10% de los que tienen el mayor poder adquisitivo se quedan con el 32% de la riqueza. Y aquí reside el mayor problema. ¿Puede este tipo de organizaciones, de cumbres, combatir realmente la pobreza, el narcotráfico, el cambio climático, las cuestiones concretas y que afectan en definitiva a la economía de cada comunidad? Ese es el gran interrogante en cada una de las cumbres que se da a nivel regional. Por supuesto que el objetivo tiene que ver con consolidar la CELAC, consolidar ese poder a la hora de la negociación en definitiva con otros bloques. Y esto es muy interesante porque hace décadas que está sucediendo en América Latina, con CELAC y con otras organizaciones.
En fin, allí están los desafíos, por cierto, delineados. Nosotros vamos a hacer la primera pausa en Visión 7 Internacional. Ya tenemos mensajes. Qué bueno que esté siempre nuestra gente del otro lado. Y, por supuesto, Félix nos va a dar datos de la incógnita del día de hoy. Exactamente, Rosario. Muy buenos días para todos. Estamos hasta las 13:30 en vivo, como siempre, por la televisión pública. 0800 444 1777 4535 0709. Los teléfonos para comunicarse. Allí se comunicó Patricia de Bariloche. Dice, muy bueno el primer informe, dan ganas de ir a Bolivia a vivir. Norma de Mar del Plata dice, verlos siempre es un placer. Y María de Mar de Ajó, gracias por ser objetivos. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Recuerden que también tienen la posibilidad de comunicarse a través de la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, o en el correo electrónico v7inter@gmail.com. Primera incógnita o primer dato de la incógnita de hoy, mejor dicho. Les vamos a dar algunos datos. Ustedes nos tienen que decir de quién se trata nuestro personaje de hoy, que empezó casualmente a trabajar en cine a comienzos de los 50. Su primer trabajo conservado es un documental sobre los Juegos Olímpicos de Oslo de 1952, rodado en 16 milímetros. Allí está la fotografía. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa, no sin antes, claro, adelantarles los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Primarias en Estados Unidos. Con los tradicionales caucus del estado de Iowa, arranca este lunes el calendario electoral que va a culminar el 8 de noviembre con la elección del sucesor de Barack Obama. Y además, Portugal tiene nuevo presidente. Marcelo Rebelo de Sousa, un político conservador, comentarista de televisión, deberá convivir con un gobierno dirigido por una coalición encabezada por el socialismo. Todo esto y mucho más se lo contamos como siempre aquí en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.